Hola Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesor, cómo está? Bien, también, gracias. Qué Eh, bueno, parece que no hay nadie más. No sé qué, no, no hay nadie más, pues. no hay nadie más. Estoy solo yo. Ahí entra una persona más, mira, Bernardita. Ahí entra el tema. Hola Bernardita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profesor, disculpe el atraso. No se preocupe, no se ha conectado nadie más todavía, así que Eso estoy viendo que hay poquitos conectados. andan todos medio revolucionados con sus tesis, parece, ¿no? Hoy sí, es que ha habido mucho tema con las tesis, tanto varios compañeros con problemas. Bueno, nosotros ya por lo menos lo pudimos solucionar, así que podemos ir avanzando. Y, y también me dijeron que le habían puesto un ramo que no tenían, algo así, alguno, ¿no? ¿Un ramo que no teníamos? No, Claro. pero que habían unos compañeros de otra sección, porque nosotros estábamos separados, nos dividieron como sección. No, Y ya. la otra sección hacía ese comentario, pero la verdad que no teníamos claridad con eso, pero al final dijeron que había que cursarlo igual, ¿no? Chuta. Nada que hacer, pues profesor, ya nos queda menos. Oigan, chiquillas, primero que todo me voy a disculpar con ustedes porque no he logrado revisar los trabajos, pero no va a pasar de la próxima clase, ¿ya? Durante el fin de semana les voy a estar enviando las correcciones, ¿ya? También porque es importante bueno, por la nota, obviamente, para cerrar ese proceso, pero también es importante las correcciones que haya que hacer para el árbol de objetivos, po, ¿ya? Entonces, si tienen algún error en el árbol de problemas, al pasarlo a eso a un objetivo se va a ir con error. Entonces es importante esa retroalimentación que les pueda dar. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Ustedes están juntas o separadas por casualidad? Mismo grupo o grupo aparte? No, yo tengo con mi compañero Williams Urrutia. Ah, ya, no está con William, perfecto. Sí. Oigan, y Bernardita, ya que está ahí con el micrófono, cuando estructuramos el árbol de problemas, ¿cuántos niveles tiene el árbol de problemas? Si ¿El de miramos el árbol, nosotros? no, no, un árbol en general. Bueno, el de ustedes también tendría que tener esos niveles. Se supone que tres. Eh, Profesor, em, se supone que de acuerdo a usted al mapa que mostró deberían haber subcausas, causas, problema central, efectos, consecuencias, por ahí. Entonces serían tres o cuatro niveles. A ver, de abajo hacia arriba serían subcausas, perdón, sí, Ujú. subcausas, causas, problema central, efectos. Ahí llevo cuatro, pero realmente no sé si estoy bien. Perfecto, lleva cuatro. Entonces, ¿cuántos son? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Son O cuatro, sea, po, ¿ok? yo creo que cuatro de acuerdo a los mapas conceptuales que usted presentó, pero no, pero eso es lo que yo le entendí. Según mi método, método Piquimil. No, pues se pone O sea, literatura, de po. acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron en el ramo anterior, es claro, es las raíces, las causas, el problema central y los efectos o las consecuencias, solo tres. Acá, porque Ya, las causas las ponen como causa en general nomás, pues, pero en verdad exacto. Pero las usted nos causas están. habló, justamente, pero usted nos habló de causas más abajo de la raíz, que serían como las subcausas. La causa de la causa, Justamente, la causa de... que se llama subcausa, sí, y que es muy importante, po. ¿Por qué crees tú que es importante? sería como la razón inicial de la causa, por mucho que uno redunde.
Ya, perfecto. En prevención de riesgos, por ejemplo, ocupan esta técnica del árbol cuando hay un accidente. ¿Ya? Ujú. Entonces, se llama el árbol de causa-efecto. Entonces, el efecto del accidente, empiezan a buscar todas las causas hacia atrás hasta llegar a la causa que originó el accidente, ¿cachai? Sí, entiendo, entiendo. Que incluso puede ser, me imagino yo, que alguna falla humana respecto, por ejemplo, a una maquinaria que no se hizo, por ejemplo, el control respectivo, que provocó un accidente en una mano, en una pierna, no sé, de un trabajador. Perfecto. También se conoce como la metodología de los cinco por qué. Entonces, tú preguntas, por ejemplo, eh, el trabajador se accidentó. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el trabajador se accidentó? Entonces, vamos a decir, porque estaba distraído. ¿Y por qué estaba distraído, cachai? Porque había dormido poco. ¿Y por qué había dormido poco? Porque en el descanso, en vez de descansar, tenía otro trabajo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, vamos escarbando en el problema hasta llegar a la raíz. Como te digo, los cinco por qué más o menos nos ayudan o nos dan otra mirada de esto, ¿cierto? Pero lo que hacemos estamos haciendo lo mismo, estamos escudriñando en el problema, estamos siendo, escarbando en el problema. Pero, profesor, ¿pero en todo orden se deben buscar esas subcausas o solamente en un orden de control en empresas, por ejemplo, solamente, o en todo orden de cosas? Cada vez que aplicamos el árbol de problemas, Natalia, son muy importantes las subcausas. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde nosotros debemos dirigir las acciones. Los cambios que nosotros hacemos están orientados a las subcausas. Las causas, el problema central y las consecuencias son simplemente indicadores que me van a decir si estos cambios que yo generé acá abajo en las subcausas lograron tener el efecto deseado o no. Es como encontrar la problemática desde abajo, solucionarla para que hacia arriba el árbol de problemas ya no sea tan problema, entre comillas, una cosa así, para que Exactamente. todo sea Los, pro- menos lo- los problemas de abajo son los que se intervienen, ¿cachai? este, Hace unos meses atrás estaba preparando una alumna para un examen de donde tenía que aplicar esto y, ¿ya? y, y- y aparecía, cuando leíamos los problemas, a veces aparecen problemas que aparecen como consecuencia, ¿cachai? Como la consecuencia de otra cosa, por ejemplo, que la consecuencia de un mal clima laboral es que en un trabajo haya presencia de intentos de suicidio. ¿Cachai? El problema central sería el mal clima de trabajo. Y una consecuencia de eso sería intentos de suicidio. Pero si tú lo pones ahí arriba como una consecuencia, no lo vaya a poder intervenir tú. ¿Cachai? No vaya a poder hacer un plan para eso. Porque si en el árbol aparece ahí arriba, quiere decir que tú vas a mejorar acá abajo para que eso mejore el clima laboral. Y si mejora el clima laboral, se van a mejorar los intentos de suicidio. Pero en ese tanto van a pasar 2 años y quizás la gente va a seguir con ideas suicidas, po. Entonces, ese problema del suicidio en realidad habría que ponerlo como causa o como subcausa incluso para transformarlo luego en un programa de prevención del suicidio, ¿cachai? Entonces, para poder intervenirlo, Ya, sí, sí porque entiendo. porque solo intervenimos la subcausa. Ahí es donde están las acciones de cambio o las actividades que realizamos. Este árbol vimos la semana pasada como ejemplo, ¿se acuerdan? Donde teníamos una organización, una empresa en este caso, cuyo problema era el aumento de las quejas y los reclamos,
La consecuencia, disminución de las compras, pérdida de la imagen de la compañía y fortalecimiento de la competencia. Luego, más arriba, pérdida de utilidad, disminución de la participación y pérdida de motivación de la mano de obra. Mientras que las causas del aumento de las quejas y reclamos serían el deficiente servicio de postventa, la mala calidad de los productos y el aumento de los precios de los productos, mientras que la subcausa estaría determinado por la capacitación insuficiente, la mala actitud del personal, el producto se daña rápido, el producto funciona de forma retardada, no hay suficiente productividad y ha aumentado el precio de la materia prima. Ya, entonces, acá vemos los cuatro niveles. La subcausa abajo, las causas, el problema central y las consecuencias. Ahora, ¿las consecuencias serán todas iguales o hay algunas consecuencias que son más grandes o más generales que otras? Me imagino yo que las que se encuentran arriba de la problemática central serán las generales y las de arriba serán más específicas en relación a las, a las que están primero. Por ejemplo, disminución de compras hechas por los clientes. Me imagino yo que las consecuencias serán las dos que están arriba, Ya, que serán exactamente, más exactamente. específicas. Seguimos la misma lógica de que el nivel de abajo es la causa del nivel que está más arriba. ¿Ya? Por lo tanto, en las consecuencias, a medida que las consecuencias van subiendo, son cada vez más lejanas al problema central, po. Por ejemplo, o dando este ejemplo, si el problema central es que aumenten las quejas que hacen los clientes, una consecuencia inmediata de eso es la disminución de las compras, po. O sea, los clientes van a reclamar, pero esos reclamos se van a transformar en no compremos más este producto, ¿cachai? Lo mismo con la imagen, po. O sea, si el producto es malo, si la gente se está quejando y si la gente no está comprando, muy probablemente eso también tiene que ver con que la pérdida de la imagen. O sea, nada, esta marca es mala, al tiro la vamos a asociar a algo malo. Y muy cercano a eso también es que si la gente no me está comprando a mí porque mi producto es malo, va a ir y le va a comprar a la competencia porque está al lado. Entonces, esas tres son consecuencias directas del problema. Mientras que arriba son consecuencias más indirectas. Por ejemplo, arriba dice la pérdida en la motivación de la mano de obra. Si se fortalece la competencia y si hay una mala imagen de la empresa en la sociedad, ¿eso va a afectar en la motivación de los trabajadores o no? ¿Qué creen ustedes? Si se fortalece la competencia y además en la sociedad la empresa es mal vista, ¿eso generará alguna consecuencia en la motivación de los trabajadores? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profesor. Ya, sí, perfecto. Pero, Bernardita, ¿es el único motivo que afecta la motivación de los trabajadores o habrán o habrán otros motivos que puedan afectar la motivación de un trabajador? Es que siempre van a haber causas que generen desmotivación de un trabajador. Diferente a las que aparecen acá como la pérdida de imagen de la compañía y fortalecimiento de la competencia, ¿por cierto? Claro, que va a depender desde el lugar, desde la empresa también, desde la mirada que tenga cada entorno. Claro, por ejemplo, la motivación de los trabajadores va a depender también de las oportunidades de desarrollo que hay en la empresa, del nivel de sueldo, de la cantidad del sueldo, de si existen bonos o no existen bonos, no sé, de cómo sea la jefatura. Pueden haber muchas variables que van a influir en la motivación de un trabajador, no solamente la imagen que tenga la empresa.
¿Te das cuenta? Entonces, las consecuencias, mientras más arriba son, más, menos directas son del problema, son consecuencias más indirectas, más abstractas, más grandes, que tienen como causa varias variables. Te preguntaba si se daban cuenta que entonces el nivel de arriba era un nivel de consecuencia mucho más abstracto que las consecuencias que aparecen más abajo. ¿Ya? O sea, la pérdida de la motivación de la mano de obra se debe a estas dos causas, pero también se debe a un montón de causas que ni siquiera aparecen en el árbol. ¿Ya? Entonces, esa dos ideas entonces que hemos visto en este momento. La primera idea es la idea de los cuatro niveles. Todo árbol de problema tiene cuatro niveles. Las subcausas es el nivel de más abajo, ya que en este caso serían seis subcausas. Luego, esas seis subcausas traen como consecuencia tres causas. Eso es lo que aparece en la continuación. Y esas tres causas originan el problema central, que es el que está acá en medio. Ese problema central genera consecuencias directas, que serían tres: la disminución de las compras hechas por los clientes, la pérdida de la imagen de la compañía y el fortalecimiento de la competencia. Y también tendríamos consecuencias más indirectas, como la pérdida de la utilidad, la disminución de la participación de mercado y la pérdida en la motivación de la mano de obra. Se identifican los cuatro niveles: consecuencia, problema central, causa y subcausa, ¿cierto? ¿Ninguno de los presentes tiene duda en eso? No, profesor, yo No, estaba no tengo. revisándolo en comparación al que enviamos nosotros. Ahí estaba mirando. Ya, muy bien, Bernardita. Ya, chiquilla, entonces, este problema o árbol de problema, decíamos que lo íbamos a transformar en un árbol de objetivos. O sea, todo lo que estaba escrito en negativo lo íbamos a transformar a positivo. ¿Se acuerdan? Todo lo que estaba como una carencia, como una falta, como una insatisfacción, nosotros lo íbamos a transformar en lo contrario. Acá tenemos un árbol, entonces, lo mismo que teníamos en el árbol de problemas, simplemente cambiamos la redacción nomás. Si antes decíamos que había un aumento de las quejas y reclamos, ahora vamos a decir que hay una disminución de las quejas y los reclamos. Ujú. ¿Ya? Y ahora, cuando pasamos a este árbol de objetivos, también íbamos a cambiar los nombres. ¿Sí? Lo que nosotros conocíamos como problema central, ¿cómo se llama acá? Perdón, profe, no lo entendí. ¿Cómo? Lo que en el problema nosotros identificamos como problema central, al pasarlo a un árbol de objetivos, ¿cómo se llama ahora en el árbol de objetivos? Esta cajita de acá al medio, ¿cómo se llama? O Antes sea, se si es llamaba. el problema central, ahora sería la solución. Ya, pero no se llama solución, po. Ay, que no me acuerdo, no me acuerdo.
Bernardita, ¿tú te acuerdas? El Ah, problema el problema central ¿en qué se transforma cuando pasa a ser árbol de objetivo? en la problemática, no sé. Yo dije solución, pero no es solución. En otras palabras, no me acuerdo. Ya, el problema central, cuando pasa al árbol de objetivos, se transforma en el propósito o también se llama objetivo general, propósito u objetivo general. ¿Cuál sería el propósito en este árbol que estoy mostrando acá? La disminución de las quejas y Ya, reclamos ya hechos por está. los clientes. Ujú. Perfecto, lo que era el problema central Ah, entonces se transforma en el mm, propósito perfecto. o es lo mismo que El decir objetivo objetivo general, general. Ya, ¿ya? Chiquilla, y eso se llama el propósito porque es el gran producto que nosotros queremos dejar hecho con el proyecto. Si nosotros hubiéramos identificado un problema inmobiliario o habitacional, el propósito de la propuesta hubiese sido construir un edificio, construir un condominio, un conjunto habitacional, no sé, po. Lo concreto que voy a hacer, ¿me entienden? Si el proyecto dura 12 meses, cuando terminen los 12 meses es lo que concretamente lo que voy a dejar, lo que voy a dejar hecho o lo que voy a hacer, lo que voy a modificar, pero en el fondo el producto que voy a generar, el producto final del proyecto. ya. Profesor, perdón, yo hablo nomás. no, es que le iba a decir, al ejemplo que usted estaba dando, en el fondo es como, al sería la problemática, entre comillas, que la problemática sería la falta de viviendas en la población. Que el propósito sería, o el objetivo general sería buscar soluciones habitacionales construyendo mayor cantidad de viviendas, edificios, departamentos, etcétera. ¿Eso? Exacto, exactamente. Entonces, es el tiempo que tú te vas a demorar en hacer la solución, po. Tú después vas a decir, ya, yo me voy a demorar 5 años en implementar esta solución. Entonces yo te voy a decir, ok, en 5 años más voy a volver y te voy a cobrar eso. O sea, el propósito entonces muere cuando muere el proyecto, po. El propósito se debe cumplir cuando se acaba el proyecto, cuando se acaba la solución. Si tú me dijiste que la solución se iba a demorar 3 meses, al término de esos 3 meses me debes demostrar que cumpliste con el propósito. Mm. ¿Y esa cantidad de tiempo se coloca dentro de este mapa conceptual o dentro del objetivo general? En, Vamos a ver que cuando hagamos el marco lógico, hay una parte que se escribe el indicador. Y ahí nosotros tenemos que poner, al terminar la intervención o al terminar el proyecto, se espera tal cosa, ¿cachai? Entonces, el propósito es lo que tú tienes que lograr al término del proyecto. ¿Ya? Una vez que implementas la solución y terminas de implementarla, debes lograr eso. Es la consecuencia directa, entonces, de las acciones que vamos a hacer, po. Por eso tiene que estar todo muy alineado, ¿se dan cuenta? Ahora, si la disminución de las quejas es el propósito o el objetivo general, el producto principal que vamos a entregar cuando se acabe el proyecto, ¿qué pasa con todo lo que está arriba? ¿Qué pasa con todos esos efectos que están arriba o consecuencias que quedaron arriba? O sea, debieran estar presentes, pero en positivo como mejoras, o debieran desaparecer. No, pues no debieran desaparecer. Deben estar presentes, pero ¿para qué me sirven, po? Si Como un lineamiento a seguir para, como el compromiso de poder solucionar, o sea, de poder llevar a cabo este propósito como una guía es o que el como mi propósito ya directriz lo de lo que cumpliste, tengo po. que.
El propósito lo Ah, cumpliste acá, ¿cachai? Con la disminución de las quejas. Ahí terminó tu propósito. Ahí terminó tu proyecto. Las de arriba serían las soluciones, Las soluciones ¿o son las de no? abajo. Ah, ya, tú estamos mal, Apretamos las soluciones van a la subcausa. Y la subcausa, Es que es sabe, profesores, que nosotros estamos todavía con el árbol de problemas del semestre pasado. pero es lo mismo, en el árbol de problemas el semestre pasado Yo creo igual que ahí estamos perdidos. te debieron haber dicho que la intervención era en la parte de abajo del árbol, po. Ahí es donde tú tenés que sí. apuntar la mira, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso, la primera subcausa dice personal capacitado y evaluado para dar servicio al cliente. Eso es lo que queremos lograr, ¿cachai? Entonces, ahí nace la actividad que tú vas a hacer para eso. La acción, un plan de capacitaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa con lo que está arriba? ¿Sí? De la disminución de las quejas hacia abajo es lo que debe ir dentro del proyecto. La disminución de las quejas es el objetivo general o el propósito. Después va ese objetivo general o propósito va a tener tres componentes o tres productos o tres objetivos específicos, que son el excelente servicio de postventa, el mejoramiento de la calidad de los productos y la disminución en los precios y productos de productos y servicios. Y desde ahí de esos objetivos, estoy pensando en la tesis, de esos objetivos específicos vendrían, entre comillas, no las soluciones, sino que la forma de direccionarlo para llevar a cabo el propósito. Las acciones que tienes que hacer para Eso, cumplir las esos cosas. objetivos específicos. En la tesis es lo Ajá, mismo. Por ejemplo, cuando cruzamos dos variables, el primer sí, objetivo específico te dice caracteriza, describe la primera variable. El segundo objetivo específico describe la segunda la variable. segunda variable. El objetivo busca la relación entre las dos variables. O sea, una secuencia de cosas. Porque sigue siendo, la tesis sigue siendo proyecto. Entonces, cada vez que yo tengo un proyecto, en mi cabeza tengo que entender la lógica de que tengo objetivos y tengo actividades. Por cada objetivo yo voy a tener una serie de actividades. Acá tengo tres objetivos, ¿cierto? Y para cada objetivo voy a tener por lo menos dos actividades. Una para cada uno de estas subcausas que aparecen acá. O sea, las subcausas se transforman entonces en la solución que yo voy a ofrecer. O la solución va a ir apuntada ahí. Al final de la segunda unidad, cuando empecemos la tercera, yo le voy a decir, revisemos este árbol y le voy a decir ya, elige un componente. ¿Cuál es la estrategia que quiere usar? ¿El servicio de postventa, la calidad de los productos o disminuir los precios? Y vamos a ir enfocando el problema en eso. Pero ahora estamos mirando el árbol completo. Ya me puse a hablar, ustedes me distraen donde no responden. Es el que lo estamos escuchando atentamente. Ya. Tenemos Profesor, entonces el dentro de problema este árbol, central. La sí, disminución de dentro, las quejas, sí. de ahí para abajo es lo que debe ir en la solución. ¿Qué pasa con lo que está de ahí para arriba entonces? Pues si la solución es de ahí para abajo, ¿qué pasa con lo que está de ahí para arriba? ¿Qué pasa con el incremento de la utilidad, con el aumento de las compras hechas por los clientes, con los seis cuadros celestes que están arriba? Lo que pasa es que siento yo que lo de arriba, como dice usted, que son los objetivos específicos, son los que me van a servir para poder yo reconocer las variables que yo quiero desarrollar a partir del propósito, entre comillas, Natalia, ¿cuál dije yo que era el objetivo específico? de los que están aquí arriba. Por ejemplo, el aumento de las compras hechas por los clientes, mejoramiento de la No, imagen no, 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 corporativa. no, 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 yo no Eso lo dije eso. entendí yo. Yo, yo dije Son los que que están abajo, los tres azules. las causas se transforman en los objetivos específicos. Ah, ya, entendí, entendí al revés. ¿Sí? Por eso te digo, el proyecto es de la disminución de quejas para abajo. O sea, un proyecto tiene objetivo general, ese objetivo general se desglosa en objetivos específicos y esos objetivos específicos se desglosan en actividades. Ya. Esa es la estructura de un proyecto.
Ya. Todos los proyectos se estructuran igual. Si tú quieres construir un edificio, tiene la misma lógica. La actividad va a ser tirar pala, qué sé yo, ¿cierto? Las cosas que van a hacer los trabajadores hasta llegar al final, pero va a tener la misma lógica. La tesis también tiene un objetivo general, tiene un objetivo específico y después tiene las actividades que tú haces en terreno, aplicar las encuestas, analizar los datos. Ya, pero es la parte de abajo, Natalia, la que se transforma en los objetivos específicos, ya, no la de arriba. Ya, sí, sí. ¿Qué hacemos con lo de arriba del árbol entonces, pues? De la disminución de quejas hacia abajo es lo que nosotros vamos a intervenir en nuestra propuesta. Es lo que nosotros nos vamos a hacer cargo y vamos a diseñar una solución para poder intervenir eso. ¿Qué pasa con lo que está arriba? ¿Para qué nos puede servir? O sea, la solución no es, pero no sé, como que me confundo porque siento que arriba debería ser lo que yo tengo que tener, el logro es como el logro del objetivo general, a partir del Ya, objetivo específico ya, que están abajo. pero no se llama logro. Se No, no, llama, no, se llama el impacto que tiene el objetivo general. ya. ¿Han cachado cuando cuando que a veces se pregunta cuál es el impacto que va a tener tu proyecto? Tú no puedes decir que el impacto de tu proyecto es construir un edificio, porque ese es el propósito de tu proyecto, es el objetivo de tu proyecto, pero no el impacto. ¿Qué es el impacto de un proyecto, chiquillas? ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Hola, Victoria, si se escucha. Hola. Como yo lo entiendo, el impacto es como lo que finalmente logró realizar, realizarse gracias al proyecto. O sea, qué tanto efecto em, tuvo lo que sea que se está buscando con la ejecución de ese proyecto. Eso es, perfecto, tal cual. Es Por como el lo tanto, resultado. no el resultado, porque el resultado es el propósito. Ya, Ese es el resultado, lo que tú te comprometiste, disminuir las quejas, ese es el resultado, ajá. ¿cachai? Y Pero el, acá y el estamos hablando impacto sería como, el eso, impacto sería que, ¿qué tanto disminuyeron las quejas? O no, esa es la meta esa es la de la disminución de las quejas. de la disminución de las quejas. Entonces es como em, medir qué tanto efecto tuvo en lo que se ejecutó en la meta. En otros indicadores o variables finalmente, ¿cachai? Entonces, acá si nosotros logramos disminuir las quejas, lo que haríamos a largo plazo es que aumenten las compras o mejoren la imagen corporativa. Entonces, un proyecto no se mide solamente por el resultado, sino que también un proyecto se evalúa por el efecto o el impacto que trae. Como el cambio, como el cambio que generó. Es como el cambio que generó a largo plazo, exactamente. Súper bien. Por eso cuando muchas veces te hablan cómo vas a hacer seguimiento o cómo vas a analizar la evolución en tu proyecto. Bueno, a eso nos referimos, po. O a cuál es el impacto esperado con el proyecto. Acá tenemos los indicadores, po. Y es lo que te decía hace un rato, cuando yo ponía un ejemplo, entonces yo decía, cuando nosotros armamos el problema y ponemos el aumento de la motivación, o nos vamos acá al árbol de problemas, y decimos que acá arriba hay una pérdida de la motivación en la mano de obra, al ponerlo acá arriba, nosotros inmediatamente estamos poniendo ese problema
en un lugar donde no lo vamos a poder intervenir ahora. Porque la intervención es acá abajo, po. Aquí abajo la intervención, en el último nivel. ¿Ya? Pero sí, yo voy a esperar que si yo intervengo acá abajo, igual que este efecto dominó, ¿cierto? Los problemas van a ir solucionándose uno a uno, hasta que finalmente logremos mejorar la motivación de la mano de obra. ¿Ya? Y ese es un criterio muy importante a la hora de armar el árbol de problemas, ¿ya? Porque cuando tú pones un problema acá arriba, significa que ese problema tiene que esperar para ser solucionado. No va a ser solucionado ahora, sino que va a ser solucionado después de que tú implementes la solución. O sea, es una consecuencia de la solución que implementaste. Volvamos a un ejemplo duro. Si el propósito de tu proyecto es construir un puente, ese es el resultado del proyecto, ese es el propósito, construir el puente. Entrega el puente en el tiempo que tú dijiste y se acaba el proyecto. Ahora, después vas a volver un año después de que construiste el puente y les vas a preguntar a los vecinos, oye, ¿y cómo ha mejorado su calidad de vida? Y probablemente nos van a decir, no, pucha, ahora llego, me demoro una hora menos en la micro, porque en realidad con el puente vamos más, o sea, o en la micro, o en el bus, o ya no tengo que subirme a una embarcación para atravesar de un lugar a otro, sino que me voy en un puente, ¿verdad? Y voy a llegar mucho más rápido, más directo, y eso va a significar más tiempo con mi familia, mejor calidad de vida, mejor bienestar, mejor salud. Entonces, eso es lo que vamos a medir, pues ya no vamos a medir si se construyó el puente o no se Mm. construyó el puente. Eso lo evaluamos el día que se acabó el proyecto. Si tú dijiste que el proyecto se demoraba 5 años, al año 5 yo vengo y te digo ya, a ver, muéstrame el resultado del proyecto. Ok, estamos ok. Y años después, 1, 2, 3, 5, 10 años después de que el proyecto se haya ejecutado, lo que vamos a hacer entonces es ir a medir el impacto. Entonces, todas estas cajitas que están acá arriba, no las vamos a solucionar directamente, sino que vamos a esperar que se solucionen en la medida que nosotros logramos solucionar el problema de acá abajo. O sea, nosotros apuntamos la solución a las subcausas, a las 6 subcausas que están abajo. Esas subcausas van a lograr mejorar las causas, esas causas van a mejorar el problema central y esa mejora en el problema central va a traer como consecuencia una mejora en todos los otros eh, efectos o problemas que están arriba. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Mejor ahora? Sí, mejor, mejor. En el caso del puente, por ejemplo, arriba podría ir la factibilidad, la conexión entre dos localidades, por ejemplo, entendiendo que el puente ya está construido, que era el propósito. Estoy hablando de la parte de arriba. Me suena a más parte del problema en realidad, pero, Sí. pero sí, Sí, creo lo que que pasa es que entendiste, pero diste un mal ejemplo. sí, es que me hizo sentido cuando dijo que a lo mejor los tiempos de traslado eran más rápidos. Ah, ya, eso Entiendo sí, yo que po. también, a esto me refiero que mayor conectividad también es como una mejora desde el propósito, así como el Perfecto, tiempo de demora en transcurso que puede compartir más con la familia y todo. Que ya a lo mejor no se perfecto, tienen que ir a dar la vuelta larga, sino que ya a través del puente se pueden dar la vuelta corta, a eso me refiero. Mejor, a eso me refiero súper con la bien, conectividad. súper bien, por ahí vamos. Ahora, estos 4 niveles que nosotros hablamos tienen sus nombres también, po. ¿Ya? Entonces, como decíamos, al problema central le íbamos a llamar propósito. Acá está la palabra propósito. Por favor, no confundan nunca propósito con finalidad, ¿ya? Tienen tiempos diferentes. El propósito generalmente es a corto plazo, máximo a mediano plazo.
Mientras que la finalidad es algo a largo plazo. Cuando alguien te pregunta cuál es la finalidad de esto, lo que te está preguntando es el efecto a largo plazo. Mientras que el propósito tiene que ver con lo próximo, el resultado de una acción. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los fines que están arriba, la finalidad o fines. Vamos a tener el propósito que está a nivel del problema central. Tenemos los componentes también, que los componentes eran los objetivos específicos. Que no se malinterprete lo que estoy diciendo acá abajo, ¿ya? O también le llamamos los productos, ¿ya? Y las subcausas se transforman en las actividades. Es lo que les decía hace un rato, se dan cuenta que entonces las actividades van dirigidas a las subcausas. Y en la medida que mejora esa subcausa, vamos a lograr cumplir los componentes o productos del proyecto. Y si se cumplen los componentes o productos del proyecto, vamos a lograr el propósito o resultado del proyecto. Y si logramos cumplir el propósito o el resultado del proyecto, vamos a esperar que a largo plazo se cumplan con los fines o la finalidad del proyecto. ¿Quedan claros los cuatro niveles entonces? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profe. Ahora, chicas, cuando nosotros tenemos este árbol de objetivos y ahora lo tenemos que llevar a un proyecto, ¿cuál es la mínima unidad de un proyecto? Les dije recién, cuando desglosábamos el proyecto, ¿Las acciones? las acciones o actividades, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer una matriz o una tabla que nos va a permitir hacer ese desglose, que nos va a permitir desglosar el propósito en componentes y los componentes desglosarlos en actividades, que es la matriz del marco lógico. Nos saltamos acá. Entonces, la matriz del marco lógico es una tabla tal cual esta que está acá apareciendo en pantalla, donde vamos a trasladar nosotros a esta tabla las finalidades, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Puede un proyecto tener más de un propósito, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Puede haber más de un propósito en un proyecto? Sí, yo creo que sí. Ya, en Sí, realidad no se profe. puede. Porque si tienes dos propósitos, deberías tener dos proyectos. Entonces, un proyecto es un propósito. Exactamente. Finalidades puedes tener muchas, componentes va a tener varios, actividades también va a tener muchísimas, pero propósitos va a tener solo uno. Ah, ya. Ok, profesor. Perfecto. Ahora tenemos que buscar para cada uno de ellos, tenemos que buscar un indicador que nos permita establecer objetivamente si se logró o no se logró ese objetivo, o ese propósito, o ese componente, o esa finalidad. Ya, entonces, para cada aspecto que tengamos acá, vamos a tener un indicador. También vamos a tener medios de verificación, que es el medio o la fuente donde vamos a ir a buscar, donde yo voy a encontrar ese indicador que ando buscando acá verificable. Ya, por ejemplo, si ahí estamos hablando de las ventas, ¿dónde vamos a ir a chequear el nivel de ventas para ver si se cumplió
la finalidad de mejorar, de aumentar en las ventas. Entonces, el medio de verificación quizás va a ser el libro contable, por ejemplo, que es donde salen todas las ventas y, y todas las compras que hizo la empresa, ya para ver entonces el nivel de utilidad que está generando. Entonces, el medio de verificación es donde vamos a ir a verificar el indicador que dijimos acá, ¿ya? Y el supuesto es el supuesto que se debe cumplir para que se cumpla la finalidad, po. Por ejemplo, cuando hacemos clases, hay un supuesto básico, que es que el alumno quiere aprender, po. Si no se cumple ese supuesto, yo como profesor se vería muy difícil que pudiese cumplir mi objetivo o mi propósito. ¿Ya? Entonces, un supuesto básico para yo poder cumplir con mi propósito de hacer clases es que ustedes tengan la intención de participar, de aprender, de opinar. Profesor, esto que estamos viendo ahora es lo que vamos a realizar para la evaluación 2. Exactamente. Ah, ya. Árbol de objetivo, marco lógico y algo que vamos a ver al tiro que es el análisis de beneficiarios. Ya, voy a hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado. Bueno, el sistema de marco lógico es una de las herramientas principales que se utilizan en instituciones estatales, instituciones no gubernamentales. De hecho, el marco lógico está apalancado mucho por la CEPAL, ¿ya? Que la CEPAL es como el brazo de la ONU, pero de Latinoamérica, ¿ya? De Latinoamérica y el Caribe. Entonces, tiene que ver con las políticas públicas, con el desarrollo de la población, con el desarrollo humano, ya con una herramienta entonces para el trabajo, para la solución de los problemas que tengan las comunidades o los distintos grupos humanos, ¿ya? Tiene un origen social, pero hoy día en realidad tiene mucha utilidad en empresas también, ¿ya? Ya que nos ayuda a ordenar la solución. El árbol de problemas nos ayuda mucho a entender el problema, pero el marco lógico nos sirve para diseñar el proyecto, ¿ya? Cuando a mí mi jefe me llama a mi trabajo y me dice que tengo que diseñar un proyecto, lo que yo hago es un marco lógico. Quizá no le pongo ese nombre, pero es un marco lógico. Bueno, 5 pasos: el análisis de los involucrados, el análisis del problema, el análisis de los objetivos, luego vamos a ver las alternativas de solución, hasta que finalmente llegamos al marco lógico como tal. ¿Ya? Bueno, ¿por qué diseñamos un proyecto? Principalmente porque hay un problema de desarrollo, hay un obstáculo, ¿ya? Generalmente hay un servicio que es deficiente o inexistente, ¿ya? O también puede haber que exista consenso en un grupo de la población de que hay una situación que le es insatisfactoria a ese grupo de la población, que es una situación insatisfactoria que requiere un cambio. Entonces, para eso generamos proyectos, para solucionar problemas a través de los cambios. Bueno, a la situación insatisfactoria le llamamos la situación actual. ¿Ya? Entonces tenemos la situación actual, que es la situación insatisfactoria, la situación problemática, pero también tenemos una situación deseada, que es la situación futura deseada, que es cómo me gustaría estar, dónde me gustaría llegar,
¿ya? ¿Dónde estoy ahora versus dónde me gustaría estar? ¿Ya? Lo que somos ahora, la situación actual, versus lo que desearía ser a futuro. ¿Ya? Y el marco lógico entonces es la herramienta que me va a permitir diseñar un camino para pasar desde una situación actual, desde una situación problemática, desde una situación sin proyecto, a una situación deseada, una situación solucionada, una situación ya, ya solucionada. Ya, con respecto a la situación actual, generalmente utilizamos una mezcla de dos herramientas, el análisis de problemas o árbol de problemas que ya lo utilizamos y el análisis de los involucrados que lo vamos a hacer ahora o para esta segunda entrega, me refiero, no, no ahora hoy día, sino que para segunda entrega. ¿Ya? Ahora, para llegar a la situación deseada, tenemos el análisis de los objetivos y el análisis de las alternativas de solución. ¿Ya? Y todo esto se junta en un marco lógico, la matriz del marco lógico, que nos entrega información sobre lo que se va, los pasos anteriores, pero también cómo se va a monitorear, cómo se va a evaluar. Bueno, este sistema es el más utilizado para conceptuar, diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, evaluar y comunicar información fundamental sobre el proyecto, además de forma resumida. Bueno, partamos de a uno con la herramienta. El análisis de los involucrados, que lo tenemos que hacer ahora, tiene que ver con analizar quiénes son los involucrados en el problema, ¿ya? Identificar y esclarecer qué grupos u organizaciones se relacionan directa o indirectamente con el problema específico en desarrollo que estamos intentando resolver, ¿cierto? Para tomar en consideración sus intereses, su potencial y también sus limitaciones, ¿ya? Recuerden que hay grupos que van a estar insatisfechos también con la situación actual, pero que van a ser antagonistas a nosotros, que no, no les va a interesar nuestra solución. Bueno, en este análisis de involucrado nos interesa identificar cómo perciben los diferentes grupos causas y efectos del problema. Conversábamos el otro día, ¿cierto? Yo les decía que el árbol de problema, para que no se le alargara tanto, lo centraran en un solo grupo, ¿se acuerdan? Pero es innegable que hay otros grupos que también están asociados al problema. Por ejemplo, si estamos trabajando en un colegio, a lo mejor el problema lo centramos en los estudiantes, pero también van a ser parte del problema la familia de los estudiantes, los profesores, el personal que trabaja en el colegio. Entonces, independiente de que hayan elegido un grupo, van a haber otros grupos que también eh, tienen intereses creados con respecto al mismo problema que nosotros. ¿Ya? Este análisis de los involucrados nos permite analizar de esos grupos que logramos identificar quienes tienen una estrategia parecida a nosotros y lo contrario, pues quienes se opondrían a una solución como la que estamos proponiendo nosotros. Este análisis de los involucrados también nos permite identificar el poder que tienen las organizaciones, los recursos también disponibles, lo cual es de vital importancia. Bueno, este análisis de los involucrados se hace en una tabla también, donde tenemos los distintos grupos. Como les decía yo recién,
Si estamos trabajando con estudiantes, vamos a tener acá el grupo uno los propios estudiantes, el grupo 2 los profesores, el grupo 3 personal para docente o de apoyo a la docencia, el número 4 familiares y amigos de los estudiantes. Luego, los intereses que tiene cada uno de esos grupos, los problemas percibidos y los recursos y mandatos que ellos tienen. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es el interés que está detrás? O sea, la necesidad no es más que el interés, ¿ya? Los recursos y los mandatos, o sea, los recursos y las necesidades que tienen detrás. ¿Qué es lo que demandan? Ya, los análisis de involucrados lo vamos a hacer al principio, pero también podemos ir haciéndolo a medida que el proyecto va evolucionando, ya que los involucrados también van evolucionando, po. Muchas veces nosotros hacemos proyectos donde estamos un año, 2 años trabajando con usuarios y obviamente eso va a tener un efecto en la conducta. Entonces tenemos que ir visualizando cómo va cambiando también este análisis de los involucrados con el paso del tiempo. Ya, este igual nos va a ayudar después a entender mejor cómo vamos a hacer las soluciones, que sean soluciones que sean aplicables para los distintos grupos o por lo menos para el grupo de interés, po. Bueno, ¿por qué cambian estos intereses que tiene la gente? Bueno, porque los intereses cambian a lo largo que cambia el ciclo del proyecto. Cada etapa del proyecto es un proyecto diferente. Ya en cada etapa hay involucrados diferentes y en cada etapa pueden aparecer involucrados que no estaban antes. Además del análisis de los involucrados, tenemos el análisis de problemas, que es lo que nosotros ya hicimos, el árbol de problemas, donde analizamos la situación actual, las relaciones de causa-efecto, y ponemos estas relaciones en un diagrama que le llamamos árbol de problemas, ¿cierto? Lo que ya hicimos nosotros. Los pasos para hacer el árbol de problemas, que ya nosotros lo hicimos, ¿cierto? Acá está desarmado el árbol, pero son las mismas etapas o las mismas partes que ya hemos revisado. El problema central, abajito las causas, arriba las consecuencias y una serie de flechas que van subiendo. Bueno, esto es lo que conversamos en la clase pasada. Agarramos el árbol de problemas y lo transformábamos en un árbol de objetivos, ya donde ahora vamos a empezar a mirar las soluciones al problema. Podemos incluso visualizarlo en un diagrama. Así como hicimos el árbol de problemas, hacemos el árbol de objetivos. Bueno, acá está explicado un poco lo del árbol de problemas. Y miren lo que decía yo, pues, ¿cierto? Identificamos un problema central y luego trabajamos el árbol hacia abajo. ¿Se acuerdan? Del problema central hacia abajo, convirtiendo cada causa en un medio, o sea, cada causa en un medio para lograr un resultado. O sea, cada causa se transforma en un objetivo específico para lograr un objetivo general o resultado. Ahí tenemos el árbol de objetivos, ¿cierto? Mismo esquema del problema.
Ya tenemos que analizar también las distintas alternativas que tenemos para las soluciones. Ya acá donde debemos evaluar si nos vamos a quedar con una línea nomás del árbol, con una causa, o bien vamos a hacer una solución mucho más integral que abarque todas las causas. Mm. Ya, entonces, la alternativa son como le estaba contando, si nos íbamos a ir por el problema A, o por la causa uno, por la causa 2, por la causa 3. Entonces tenemos que evaluar las distintas alternativas con respecto a los recursos disponibles, ¿ya? ¿Qué tan viables son las soluciones con respecto a los intereses de los beneficiarios? Y acá, bueno, y así llegamos a la matriz de marco lógico, que es ya cuando pasamos del objetivo a la solución como tal, ¿ya? Donde cuando partíamos con este PowerPoint, partíamos de acá, hablando de los cuatro niveles famosos: la finalidad, ¿cierto? Que era a largo plazo, el propósito, que iba a ser el objetivo general de la solución o de la propuesta, luego los componentes o productos, que son los objetivos específicos, y finalmente las actividades más abajito, que eran las acciones que íbamos a hacer para generar todo este cambio hacia arriba. La matriz de marco lógico, entonces, es una herramienta que permite concebir, diseñar, ejecutar y hacerle seguimiento y evaluación a un proyecto también, seguimiento y evaluación a un proyecto. Acá nosotros podemos ver si es que el proyecto fue bueno o malo, po, de acuerdo a cómo fue planteado, y luego cuando evaluamos al final, vamos a poder determinar si es que el proyecto fue exitoso o no. Ya, con respecto al marco lógico, teníamos estos cuatro niveles. La finalidad, decíamos, tiene que ver con el fin a largo plazo, ¿cierto? Lo que queríamos solucionar una vez que construíamos el edificio, ¿cierto? El aporte que ese edificio iba a hacer. O sea, la finalidad es el aporte que hace mi solución, el aporte que hace a futuro, a largo plazo. El propósito tenía que ver con el logro de la propuesta, con el logro del proyecto, que se va a relacionar directamente con el fin o la finalidad. Es el efecto directo. El propósito es el efecto directo a partir de la ejecución. O sea, la ejecución termina con el propósito. El propósito es el resultado final del proyecto como tal. También tenemos en nuestro marco lógico los componentes o productos que eran los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, las actividades me van a llevar a un determinado componente u objetivo específico.
Las actividades ya son las acciones de cambio que contempla la propuesta o el proyecto. Las acciones de cambio que van a permitir implementar la solución. Ya. Ustedes han trabajado antes en marco lógico, así que supongo que tan perdidos no deben estar. Sí, ¿Sí? profesor, el semestre anterior. Para la segunda entrega, tienen que entregar entonces el árbol de objetivos, el marco lógico y el análisis de los involucrados. ¿Ya? Esas tres cosas les voy a pedir y les voy a subir la pauta. Ya para que de acá al fin de semana máximo para que puedan ir avanzando, porque eso es para 2 semanas más. Sí, para Debería no ser estar para el para 20 Navidad trabajando, profesor. sí, pues debería ser para el miércoles 24 porque ahí Ya, es la semana 9 que es la semana para hacer la segunda evaluación. ya. Como para entrega sería el 24. Claro, en Ya, 2 semanas, ¿ya? Igual, si alguien necesita, podemos dar una semana más hasta el 31 pero como dice usted, la idea era no trabajar ahí entre medio de esas fiestas, pero también está la opción de, si alguien no puede el 24 me avisa y lo dejamos unos días más, ¿ya? Chiquillas, la próxima semana vamos a hacer taller, ¿ya? Así que para que por favor traten de conectarse con sus compañeros, porque vamos a hacer estas salas chicas de Zoom para irnos y empezar a trabajar en el marco lógico principalmente, ¿ya? Viendo las actividades que ustedes van ya. a... Sería como para avanzar, profesor, para la evaluación 2 y ahí usted nos va a ir como orientando si va bien Exacto, encaminado. exacto, Ah, exactamente. súper. Me parece muy bien. ¿Ya? Y bueno, ahora en la unidad 2 vamos a hacer el marco lógico completo, pero después ya en la 3 cuando tengamos que hacer el modelo de negocio, ahí la idea es que nos focalicemos en un componente o en un producto específico del proyecto. Y ese es el que saquemos adelante, ¿ya? Ya, profesor. Ya, chiquillas, eso sería. Nos vemos la próxima semana. Les mando las correcciones durante el fin de semana. Ya, profe, muchas gracias. Gracias, Buenas profesor. noches. Hasta Descansen. luego. Muchas gracias por su participación, ¿ah? Ya, ¿Qué pasaron? Chao, chao. chao, chao.